principio del motor eléctrico, hay algo importante a mencionar de lo que vimos sobre el magnetismo. Cuando yo tiempo atrás hablaba de la utilidad de la energía eléctrica, decía que la energía eléctrica se volvió algo realmente útil para el desarrollo tecnológico general cuando fue posible convertirla en tres cosas: en calor, la potencia disipada; luz, que también es si el calor es suficientemente grande, al principio es el modo de emitir luz; y fuerza. Fuerza que puede convertirse en un movimiento en determinados casos. Bueno, si bien esta fuerza podría ser solo electrostática, donde mayor utilidad apareció a nivel tecnológico fue por fuerza magnética. Estamos pudiendo convertir energía eléctrica en fuerza. ¿En qué sentido? A ver, lo voy a decir así. Supongamos que yo tengo un imán, una bobina que voy a convertir en un imán. Y acá tengo una pila. Mientras la pila no esté conectada, esto no es un imán. Y tengo acá, tipo pendulito, un imán. Norte-sur, por ejemplo. Cuando cierre esta llave, circulará corriente por la bobina. Si tuviera un núcleo, el efecto todavía es mayor, con el cable esmaltado y demás. Y esto se convertirá, por ejemplo, en norte-sur, dependiendo de cómo esté enrollado. Bueno, si es norte-sur, este imán va a repeler a aquel y por lo tanto le provoca una fuerza. Esa idea es la que está haciendo que cierta energía eléctrica se convierta en una fuerza, y es la que permite, por ejemplo, abrir el pestillo de una puerta cuando uno presiona el portero eléctrico, o muchas otras aplicaciones que iremos discutiendo, pero estoy convirtiendo la energía en una fuerza. En realidad esa fuerza se aplica sobre cualquier cable con corriente y un imán cercano, porque al fin y al cabo la idea es que si un cable con corriente genera campos magnéticos, si hubiera un imán cerca, esos campos magnéticos interactúan y fuerza para algún lado terminará apareciendo. Bueno, buena parte de eso es lo que permitió la construcción de un motor eléctrico. Si tengo dos cables con corrientes cercanos, imaginemos que tengo acá un cable con corriente en aquella dirección. Sabemos por la regla de la mano derecha que acá habrá campos magnéticos girando, no se mueven, pero las brújulas irían apuntando sucesivamente en esta dirección a medida que las cambie de lugar. Fíjense acá, en esta simulación lo que se ve es un cable que tiene tensión positiva arriba, tensión negativa abajo. La circulación de corriente está marcada por las flechas y los puntitos amarillos serían el movimiento de electrones. Recuerden que los electrones van en una dirección, pero toda la normalización utiliza corriente en el sentido como que fuera de positivo o negativo de una pila que está fuera de esto, ¿no? No está visible. Si hago el análisis según la regla de la mano derecha y pongo el pulgar en la dirección de la corriente, con la mano derecha tendría que tomar la dirección de la corriente, mis dedos abrazarían esto en la dirección que está mostrando la brújula. O sea, el punto rojo de la brújula serían las puntas de mis dedos a medida que voy dando vueltas la mano alrededor de esto. Aquí tenemos una serie de brújulas apoyadas en un cartón blanco. Esas brújulas, 6 brújulas, están orientadas más o menos en una dirección. Hay un cable en el medio por el cual va a haber corriente que suba. O sea, el positivo estaría abajo, el negativo arriba, esa corriente es ascendente. Con lo cual, por la regla de la mano derecha, si yo pongo el pulgar ahí, tendría que tener las flechas dando vueltas en sentido, si lo estoy mirando desde arriba, donde estoy mirando antihorario, ahí al colocar la corriente, las brújulas se acomodan en ese sentido. Al cortar la corriente, más o menos vuelven al estado anterior, no son muy buenas, así que no queda, y ahora al colocar la corriente en sentido inverso, se van a orientar en la dirección contraria. Fíjense, las flechas de las brújulas ahora apuntan justo en la otra dirección. Si fuera con el pulgar, debería estar poniendo el pulgar hacia abajo para tener la dirección correcta de las brújulas.
Y por otro lado, si hay otro cable paralelo a ese con corriente en la misma dirección, tendrá sus campos magnéticos en estos sentidos. Y resulta que sucede algo curioso. Si lo miro, lo voy a mirar desde acá, de tal manera que todo el cable se va a ver como un circulito. Debido al sentido de la corriente, esto va a ser una corriente entrante, esto también va a ser una corriente entrante, y ahora las brújulas apuntarán, regla de la mano derecha, para allá, para acá, para acá y para acá. Es en círculo, pero marco algunas. Acá también, para allá, para acá y para acá. En la parte donde los campos más interactúan, que es esta que estoy notando acá, están las flechas invertidas. Eso es lo que sucedería si tuviera un imán norte-sur y uno sur-norte, y en ese caso tenderían a atraerse, se pegan. Dos cables con corriente en la misma dirección se juntan. En esta experiencia vamos a comprobar la atracción o repulsión entre dos conductores paralelos en función del sentido de las corrientes que circulan por los mismos. Para realizar la comprobación vamos a disponer de dos tramos de conductor rígido, suspendidos por conductores flexibles, de forma que cuando no circula corriente por los mismos se encuentran únicamente sometidos a la acción gravitatoria. Partimos de una posición inicial, en la que los conductores rígidos están en equilibrio, paralelos entre sí y separados por una pequeña distancia. Para que el efecto sea apreciable hemos de utilizar una corriente eléctrica elevada, sirviéndonos para ello de una batería de coche conectada directamente a los conductores flexibles. El tiempo que puede estar circulando la corriente debe ser pequeño, para evitar el calentamiento excesivo de los conductores. En la imagen aparecerá una flecha indicando cuándo circula corriente y cuál es el sentido de la misma. Partiendo de los conductores en equilibrio, observamos que si hacemos circular una corriente en el mismo sentido por ambos conductores, aparece sobre ellos una fuerza magnética atractiva que tiende a juntarlos. En la siguiente secuencia se han utilizado conductores con menor peso, y aunque se pierde rigidez y cierto paralelismo, se aprecia mejor el efecto atractivo de las corrientes. Dos cables con corriente en direcciones opuestas se repelen. Si yo tengo un cable y tengo otro cable acá que tiene corriente en la dirección opuesta, ese cable que tiene, cuando hago este análisis, resulta que el segundo cable tendría corriente saliente y entonces sus brújulas tenderían a estar regladas a mano derecha hacia arriba, iría para acá, para acá, para acá y para acá. Dos flechas de brújula en la misma dirección sería equivalente a tener dos imanes en la misma dirección, norte-sur, norte-sur, o sur-sur, norte-norte, abajo, se repelen entre sí. Podemos observar que cuando las corrientes tienen sentidos contrarios, sobre los conductores aparece una fuerza repulsiva que tiende a separarlos. Cuando tengo un imán y un cable con corriente está cerca de un imán, me voy a imaginar una especie de imán en herradura así, lo vamos a ver después con detalle. En realidad se puede hacer con dos imanes también, donde podría tener, por ejemplo, acá al sur y acá al norte. Y lo que voy a hacer es colocar un cable con corriente que pase por el medio de estas partes. Entonces, esta es la idea global. Para trabajarlo voy a dibujar solo los fragmentitos del imán. Entonces voy a tener acá un polo sur, me imagino, y acá un polo norte. De un imán que se cierra en otro lado, o puede ser, como vamos a ver en un experimento, dos imanes, siempre y cuando esté así. De hecho, si yo pongo una brújula acá, el campo magnético apuntará allá y es todo igual y en aquel sentido. Entonces veamos qué vamos a hacer acá. Yo acá voy a poner un cable con corriente y resulta que si hago circular corriente en aquel sentido, sé que se forman campos magnéticos girando. Girando es en círculos, no hay nada que esté dando vueltas. Da vueltas porque uno ve flechitas en todas las direcciones. Pero eso me indicarían cómo estarían las brújulas ahí. Por la regla de la mano derecha, estas flechas irían arriba hacia allá
y abajo hacia acá. Las del cable. Resulta que las del imán, fijémonos que las flechas del imán, una brújula apuntaría hacia el sur del imán, con lo cual la flecha del imán iría en todo. Yo dibujo solo los extremos, pero habría flechas en todo momento para allá. Cuando miro estos dos campos, ven que están invertidos, eso significa atracción, o sea, el fragmentito, la zona de campo magnético de acá, atrae a la zona de campo magnético del cable, y estos dos que están en la misma dirección son repelidos. Eso va a provocar una fuerza hacia arriba del cable. Lo repito en corte. Pongo acá el sur, pongo acá el norte. El cable ahora es un corte y voy a mirar desde acá. Tiene corriente que está entrando hacia el pizarrón y por la regla de la mano derecha mis dedos, fíjense que irían dando vueltas así. Arriba va a haber campo así, abajo va a haber campo así. En el imán siempre el campo va a ir así, con lo cual si miro lo que pasa arriba están opuestos, o sea que hay atracción, como si hubiera otro imán invertido ahí arriba o algo semejante, y estos dos implican repulsión entre los dos campos. Esto está fijo a esto y esto está fijo a esto, fijo en el sentido de los campos. Con lo cual hay repulsión que provoca una fuerza de ese cable hacia arriba. Vamos a realizar un sencillo experimento para demostrar la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es una fuerza que siente un conductor cuando esté inmerso en un campo magnético, siempre y cuando circule una corriente por este conductor. En este caso, tenemos estos imanes, los cuales nos generan un campo magnético en su interior, y tenemos un conductor que pasa a través de ellos, es decir, este conductor está inmerso en el campo magnético de los imanes. Son imanes de neodimio, los cuales son muy fuertes, y eso nos facilitará ver el efecto. Y pues el resto son nada más las conexiones hacia una batería de 6 voltios. Vamos a ver entonces lo que sucede cuando hacemos pasar una corriente por el conductor. ¿Sí? Vemos cómo existe una fuerza hacia arriba que hace moverse el conductor. Cada vez que conectamos la energía, una fuerza lo empuja hacia arriba. Pensemos entonces ahora, ¿qué pasaría si tenemos un rectangulito de cable? Normalmente se lo llama una espira y espiras circulares. O sea, lo que yo voy a poner es, me lo voy a imaginar que tiene la pila allí, adentro, y acá estaría el polo negativo del imán. Tal como está la pila allí, habría corriente para este lado, allí habría corriente para allá, acá habría corriente para allá y acá habría corriente para aquí. Si repetimos lo que vimos antes, cómo estaban acá los campos, un cable que tenga corriente en aquella dirección experimenta una fuerza hacia arriba. Un cable que tenga corriente en esta dirección experimenta una fuerza hacia abajo. Y estos no experimentan ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque en realidad acá las brújulas se orientarían a 90 grados, mientras que estas se orientan así. Dos brújulas a 90 grados no se influyen, no generan este efecto de fuerza. Pero fíjense que este efecto haría que esto tienda a girar. O sea, si esto estuviera montado sobre algún eje, al hacer circular corriente por una espira rectangular, eso tiende a girar. Uno dice, bueno, es la pila, es un lío. Se hace algo semejante a lo siguiente. Se preparan acá un par de cablecitos y en realidad con escobillitas, desde este lado, voy hacia la pila. Yo tenía el positivo recién acá y el negativo acá para que no circulaba al revés, disculpen. Tal como estaba, giraba para allá, así que tendría el positivo acá, el negativo acá, así circularía tal cual. Pero ven que tengo acá un montaje, lo puedo hacer sobre un tubito que esté en medio de, qué sé yo, uno de esos palitos de brochet y un tubito pajita de refresco. Sobre eso monto este anillito de alambre rígido y parte del cable, después del alambre rígido, vengo acá y lo apoyo aquí.
lo sostengo contra ese lado. El otro cable lo sostengo. Entonces, ahí cuando estoy con las escobillas tocando, genera ese impulsito. Pasa que al girar se van a desconectar. Porque a ver si se entiende. Yo tengo ese circulito, tengo acá parte del cable que está pegado a este tubito. Y acá tengo escobillitas, que son cable pelado. Este es más y este es menos. Tal como está, impulsa a hacerlo girar así. Pero resulta que al girar se desconecta. Pero por el impulso va a seguir justo cuando toque al revés. O sea, cuando este toque acá, vuelve a haber fuerza en el mismo sentido. Bueno, esto lo que va a hacer es provocar un giro permanente. Tal como lo estoy haciendo, que no es muy profesional, va a provocar como impulsitos, como si fuera dando golpe. Pero debido a ese movimiento se genera el efecto motor. Aquí estamos viendo una animación del motor eléctrico. Voy a tratar de tenerlo para que sea más o menos claro el momento. Fíjense acá. En realidad el cilindrito, acá hay dos mitades del cilindrito. Hay una que está pintada de rojo, otra que está pintada de azul. El positivo de la pila va hacia la que está pintada de rojo. Tiene tensión positiva. El azul tiene tensión negativa y por lo tanto la corriente está circulando en la dirección que indican las flechas negras. Debido al efecto de los campos, la regla de la mano derecha, aparece una fuerza acá, creámosle para no razonar todo eso otra vez, pero hay fuerza en una dirección, en uno de los cables. Ahora el campo generado por el imán apuntaría hacia el sur, o sea, el campo magnético de una brújula iría hacia abajo, y acá está la otra fuerza. Esas dos fuerzas tienden a hacer mover esa espira en esa dirección. Dejémoslo seguir un cachito y veamos, ahí está a punto de cambiar, ¿ven? O sea, está la mitad roja, que todavía está conectada al positivo de la pila, hace que siga circulando y esta fuerza sigue tirando en la misma dirección, porque la corriente va para allá, como si estuviera por tratar de estirar, ya no de girar, sino de estirar el recuadrito ese. Pero si lo dejo seguir muy poquito más, fíjense que al seguir, ahora lo voy a detener, cuando cambia, en ese momento que cambia, el que queda conectado con el rojo es la otra mitad, y entonces la corriente ahora circula para el otro lado. El positivo de la pila está viniendo ahora por este lado. Antes la flecha negra iba para aquel lado, ahora viene, es esta la que, entonces es este el que tiene fuerza para allá. En cuanto lo dejo seguir un poquito, lo que hace es, fíjense que está, en realidad rojo y azul están siendo cambiados, no siempre es positivo. Ahora es positivo el rojo, ahora es positivo el azul, ahora es positivo el rojo, ahora es positivo el azul. Ahora, porque la pila siempre está conectada acá y lo que va cambiando ahí es con quién se conecta. Por eso la corriente se invierte, fíjense, acá va para, vamos a decir, voy a seguir uno. Ahí va a la derecha, acá va a la izquierda. Acá a la derecha, acá a la izquierda. O sea, este truco de las escobillas, se las llama, son como un cepillito. Brush es eso, escobilla. A veces uno habla de las escobillas de los motores eléctricos. Y esas chapitas en forma semicircular permiten hacer que el motor continúe girando hasta que se agote la pila. Para que el efecto sea más notorio, conviene que haya muchas vueltas. Entonces lo que les voy a mostrar ahora, en lugar de ser una espira así de grande, va a ser circular, porque en realidad sirve también, es porque es más fácil de construir. Lo que van a ver es algo así, que tiene acá vueltas. Pero es el equivalente a esta, en realidad los imanes son más grandes. Entonces van a ver algo así armado, con un montón de vueltas, pero que sigue esa misma lógica. Es como que hay muchas espiras como las que estaban ahí, por las vueltas del imán. En cada una va a tender a haber cada una de estas va a tener una fuerza, tratar de moverse así, como si yo esto tratara de moverlo así, con lo cual se va a inclinar todo esto y van a ver que el proceso es prácticamente similar al que les comentaba, pero es para poderlo resolver experimentalmente. Bueno, vamos a trabajar ahora con el principio del motor eléctrico, que aprovecha lo que vinimos trabajando, que es la idea de que puedo convertir energía eléctrica en magnética, y si esa energía magnética vamos a trabajar con una bobina,
vamos a aplicarle corriente acá, con lo cual convertirá esto en un imán, y si hay imanes cerca, lo que vamos a ver es que va a repeler o atraer al electroimán generado allí. Entonces vemos acá, voy a armar con esto una cajita, pero se ve que con la brújula este imán está puesto de tal manera que el sur de la brújula es atraído y este otro imán está puesto de tal manera que el norte es atraído. Entonces voy a armar, la idea era armar esto de tal manera que nos quede una cajita con los imanes en el extremo. Montamos esta cajita en la base. Bueno, ahora al aplicarle corriente, vamos a ver que quizás se lleguen a ver unos pequeños chispacitos. Tiene que estar moviéndose, que era como el impulso inicial, y a partir de ahí empieza a provocar atracción y repulsión. El toque con esos dos cablecitos toca en dos lugares que va cambiando de polaridad cada vez que da vuelta y ahí mantiene el movimiento. Perfecto. Y se escucha el ruidito de la motocicleta. Bárbaro. Funcionó.